Bienvenidos a la última sesión de la unidad 4. En esta sesión trabajaremos de manera muy puntual la cuestión del proceso de construcción de narrativas. Esto lo haremos porque un aspecto crucial para el desarrollo del pensamiento y la conciencia histórica es que nuestros alumnos sepan cómo construir nuevas narrativas diferentes a las que suelen consumir, con todas las características que ya hemos venido hablando en las sesiones anteriores. Sin embargo, hay que decir que esta capacidad no se desarrolla de manera natural y autónoma. Uno piensa que, bueno, ahí van las fuentes, ahora escribe tu propia narración. Y no es así. Por lo general, en todos los niveles educativos, y aquí es en todos, también en educación superior, se requiere de un acompañamiento cognitivo que sea explícito y secuenciado, que permita a los alumnos construir sus propias interpretaciones y que estas interpretaciones realmente sean producto de un proceso de problematización e investigación. En este contexto, conviene nuevamente revisar algunas experiencias, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, en términos de ejemplificar algunos de los cómos de la acción didáctica y de estos cómos recuperando las reflexiones de las unidades anteriores, y que también pensamos que son ejemplos que dan cuenta de estos procesos de acompañamiento cognitivo que realizan algunos docentes en diferentes niveles educativos para enseñar a sus alumnos a construir estas nuevas historias. Les vamos a presentar ahorita un ejemplo del proceso de producción de las narraciones históricas en el marco del proyecto educativo PAI2. Hay que recordar que el desarrollo del pensamiento histórico y especialmente de la conciencia histórica no es una habilidad que se vaya a construir exclusivamente en el trabajo en el aula. En el trabajo dentro de cada una de las aulas se harán cuestiones específicas en términos de revisar fuentes y demás, pero también debe de haber una idea de proyecto educativo mucho más amplio en donde se inserten estas actividades propuestas. El ejemplo que les vamos a presentar es el de la Escuela Activa PAI2, que tiene un proyecto en donde la formación sociohistórica es muy importante, es parte fundamental, así como las matemáticas, el español, las ciencias naturales, también lo es la formación histórica. Es un proyecto con una visión psico-socio-genética del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que lo cognitivo, lo afectivo y la interacción social van a ser componentes fundamentales que van a estar siempre presentes en el aula. En ese sentido, también hay que considerar que nuestros cambios curriculares tienen que considerar más allá del aula, es decir, el proyecto educativo en general en donde se inserta. Pues bien, veamos ahora cada uno de los momentos del proceso de trabajo que se proponen. Como pueden ver, son cuatro momentos fundamentales. El primero de ellos es lo que hemos denominado ruptura de las ideas previas y la construcción de un nuevo marco de referencia. Este trabajo es fundamental, pues en realidad tenemos que darles a nuestros alumnos nuevos referentes desde donde mirar estas nuevas historias, pero es como una probadita, una visión general para que ellos digan, ah, caray, existe otra historia, así como lo hizo Noemí al principio en términos de decir, sí, hay otras visiones de la participación de la mujer, y esto se tiene que introducir como un primer momento para cambiarles el esquema a los chavos y digan, ah, caray, sí lo hay. Y eso normalmente lo puede hacer el docente a partir de la exposición, pero va a ser no una exposición cronológica de un acontecimiento tras otro, sino la idea de presentar una visión distinta, mucho más multicausal, en donde los niños puedan empezar a identificar que existen diferentes elementos que van a conformar esa explicación causal. Una vez que los niños
tienen este nuevo marco de referencia que han trabajado de manera conjunta con el docente, se inicia el segundo momento de trabajo y que tiene que ver con la configuración de la trama. Toda narración tiene una trama y hay que ver de qué manera la vamos a configurar. Esto quiere decir, bueno, tengo que comenzar a tematizar, es decir, de todo el tema de la independencia, yo como alumno, ¿qué quiero platicar? Quiero platicar sobre, por ejemplo, en el caso de el trabajo o la propuesta de Noemí, quiero trabajar sobre las mujeres que fueron aprendidas y que estaban pidiendo que las dejaran libres para poder regresar a su casa, o vamos a tomar una visión más tradicional de Josefa Ortiz de Domínguez, que estuvo allí incluida y que tenía, su participación era diferente por estar inmiscuida en una clase social mucho más alta. O sea, ¿qué de todo el tema van a querer escribir los alumnos? Esto es muy importante. Este momento de trabajo no se da así, a ver, niño, ¿qué quieres trabajar? No, es ayudarlo porque quizás no esté tan seguro sobre lo que quiere trabajar. Esto también requiere de un acompañamiento del maestro, como hemos dicho, es un acompañamiento permanente. No se trata de decirle, escribe sobre esto, pero sí se le trata de ayudar para que él pueda decidir sobre lo que va a escribir. En este sentido, el trabajo de las ideas previas pues va a ser muy importante, porque aunque les hemos dado una primera aproximación, un nuevo marco de referencia en la primera fase del proceso, esto no quiere decir que se hayan apropiado de ellos. Quizás hay que recordarles algunos elementos de los que hemos estado hablando. Una vez que los alumnos han decidido sobre qué quieren escribir, entonces empieza la búsqueda de fuentes. Ya hemos dicho que este es un trabajo muy importante y que los chicos deben, o lo deseable es que revisen diferentes fuentes con diferentes interpretaciones. Pero nosotros como docentes tenemos que buscar fuentes que les permitan a los chicos construir sus narrativas. Pueden ser desde los libros de texto, otros libros. Por ejemplo, en México tenemos una muy bonita biblioteca escolar en donde podemos encontrar las cartas que se escribieron en cierto momento histórico, podemos encontrar también documentos históricos, las constituciones. O sea, hay muchos elementos que les podemos acercar a los niños para que ellos puedan aprender a construir, primero a revisar las fuentes y entonces decidir cómo construir su narración. Porque nuevamente insistimos, esta construcción de narraciones no es de sentido común, es producto de la revisión de fuentes. Ahora bien, en este proceso de revisión de fuentes también hay que acompañarlos, hay que ayudarlos en la comprensión de lectura, hay que quizás acercarles una fuente. Bueno, si quieres escribir sobre tal tema, podría servir esto. Y bueno, allí será un trabajo difícil para el docente, pero no imposible si pensamos que podemos construir junto con los alumnos. Entonces, una vez que han decidido su tema, se buscan fuentes, les ayudamos a los niños a revisarlas y a empezar a recoger información necesaria para poder escribir su propia narración. Ahora, en el caso del proyecto educativo PAI2, la narración histórica adopta la forma de un guión de teatro histórico. Entonces, en este momento, pues, la docente se dedica a ayudarles a escribir su guión en términos de comenzar a elegir qué escenas y qué diálogos. Estas escenas y los diálogos, por supuesto que estarán sustentadas en la revisión de fuentes. Entonces, es un trabajo muy minucioso y de acompañamiento con los alumnos. Hay que ayudarles a decidir, porque no es algo que puedan hacer solos. Y ojo, esto también es para todos los niveles educativos. Muchas veces decimos, sí, vayan, revisen fuentes y escriban un ensayo, y llega el ensayo y parece que el ensayo simplemente no responde a las cuestiones que decidimos. Finalmente, también hay que ayudarlos en una cuarta y última etapa a los alumnos a la revisión y corrección del guión. Muchas veces pues no pueden manejar todos los datos, no siempre logran construir una estructura temporal
coherente. Allí les ayudamos los docentes. Pero esta parte también es muy importante y también forma parte del proceso de aprendizaje de los alumnos. En este sentido, quisiera, después de presentar estos 4 momentos importantes de la construcción de las narrativas históricas, señalar algunas de las principales dificultades que tienen los alumnos, insisto, de todos los niveles. Una primera dificultad que muy probablemente han enfrentado es el momento de explicitar las ideas previas. Como que siempre decimos, a ver, ¿qué sabes de la independencia? ¿Qué sabes de la revolución? Y los alumnos se quedan callados, como si realmente a lo largo de toda su historia escolar no hubieran aprendido nada. Sin embargo, este proceso de explicitación de ideas previas requiere de su tiempo. Es como ir ayudándoles a recordar, bueno, ¿qué sabes a poco? ¿No te acuerdas de tal y tal cosa? O sea, hay que ayudarles a los niños a mostrarlos lo que saben, porque ante la pregunta, ¿qué recuerdas de la independencia o de la reforma o de cualquier tema? No necesariamente van a contestar y muy probablemente se van a quedar callados. Y nosotros requerimos indagar mucho más para saber qué están pensando y cómo podemos confrontar esas ideas para llevarlas a un nivel de mayor complejidad. Otra de las cuestiones fundamentales en este proceso es cómo ensamblar una explicación causal. También hay que ayudarlos a la construcción de esa explicación causal. Bueno, pues ya viste que hay diferentes elementos que tú crees que pueden estar jugando un papel importante para que ese suceso se haya conformado de la manera en la que se desarrolló. Esto tampoco lo van a hacer solos. Es importante que ustedes los vayan ayudando. Ahora, una cosa es el apoyo que requiere y otra cosa es que el maestro le diga qué escribir. Entonces acompañémoslos, digámosles, démosles algunas ideas, algunas pistas, pero obliguemos a los niños a que ellos vayan tomando la decisión final de qué elementos van a incluir en su explicación para que ésta sea coherente y fundamentalmente basada en la revisión de fuentes. Una tercera dificultad que muy probablemente van a encontrar son las capacidades lingüísticas. Muchas veces los chicos llegan a niveles superiores y pues les cuesta trabajo escribir, les cuesta trabajo ser coherentes. Ahí también les tenemos que ayudar, ¿por qué no? Muchos maestros dicen, no, pues ya a estas alturas de la vida tú ya tendrías que saber escribir coherente, sin errores ortográficos y demás, pero es algo que cuesta trabajo y que normalmente no trabajamos mucho. Ayudémosles. No pensemos que van a escribir 60, 70 cuartillas, quizás van a escribir una cuartilla 2, pero ayudémosle a que estas cuartillas sean lo más coherente posibles y revisemos junto con ellos. Por eso es la última fase del proceso de elaboración de las narrativas implica revisión y corrección como un momento importante también de aprendizaje. Entonces, pensemos que ya la versión corregida y aumentada ya será el producto final del alumno, pero para ello requerirá mucha ayuda de nuestra parte. En términos de qué aspectos de la narración histórica debemos de estar muy pendientes, un poco para cerrar este proceso, es enseñar a nuestros alumnos a curiosear. En la escuela Paidós, hace algunos años estuvo Mestli, una niña de 6º año, que ella lo que decía es que lo que le habían enseñado en las clases de historia era enseñar a curiosear. Y esta frase me parece muy interesante, empecemos a crear la curiosidad por buscar respuestas y que en esta búsqueda de respuestas busquemos fuentes. A eso se refiere Mestli de curiosear. Otro elemento importante es enseñar a cuestionar el conocimiento histórico para encontrar huecos. Por ahí Cuautli, otro niño que pasó también por la Escuela Activa Paidós, hablaba de, bueno, ¿cuál es la teoría más creíble sobre el origen del hombre? Y entonces estaba realmente cuestionándose cuál podría ser más creíble. Esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños. Realmente, no solo a cuestionar, sino a buscar respuestas. De allí es que él dice, bueno, voy a revisar
qué elementos están integrando cada una de estas teorías sobre el origen del hombre y yo voy a construir la propia. Sí, estamos hablando de un niño de sexto año de primaria, pero claro que lo pueden hacer. Quizás no con el rigor que lo hará un alumno de educación superior y que fundamentalmente construyan sus propias teorías. De pronto otra niña, Shaina, también, que pasó por la escuela activa Paidós, decía, le preguntaba a uno de los maestros, bueno, maestro, ya después de que nos presentó todas estas perspectivas, dígame usted cuál es su teoría, ¿no? También a veces los niños, los alumnos se sienten seguros o se sienten seguros cuando nos preguntan, bueno, ¿cuál es su teoría? Pero no para que se adscriban a ellas, sino en el momento en el que presentamos cuál es nuestra teoría o qué creemos sobre algún asunto, lo que estamos haciendo es darles nuestros justificantes para decidir por qué es esa nuestra teoría. Y eso les ayuda a los niños a ver que hay argumentaciones en cada cosa que vamos decidiendo. En ese sentido, es otro trabajo fundamental. Normalmente se cree que el constructivismo es lanzarles un montón de preguntas a los niños y que ellos solos las van a contestar. No, requieren de ayuda, requieren siempre de un acompañamiento por parte del maestro. Y bueno, con esto terminamos con la última sesión de esta cuarta unidad y nuevamente los invito a que manden sus materiales. Insistimos mucho en esto, que tiene que ver con compartir las experiencias. Seguramente el proyecto educativo Paidós tendrá mucho que aprender de los diferentes países, de Argentina, Colombia, Chile, del propio México, porque bueno, también tenemos alumnos de San Luis Potosí, algún colombiano por allí que también nos podrá compartir experiencias. Y aquí lo importante, como dirían los expertos en didáctica, estos no son caminos ya establecidos, simplemente son caminos, los ponemos a discusión de ustedes para ver si tenemos que rectificar, si vamos por buen camino o nos regresamos, y para ello sus aportaciones serán de gran valía. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien en el foro. Hasta luego.